Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Frecuencia Infinita, el eco que nace de tu interior. Soy Diego Fernando y en esta noche vamos a hablar de otro interesante temita que nos ayude a salir a lo mejor de donde estamos. ¿Para qué? Para que nuestra vida siga adelante de la mejor manera. Y hoy justamente vamos a entrar en una de las preguntas más incómodas pero también más importantes de toda tu vida. ¿Para qué sigo vivo? ¿Para qué sigues vivo? ¿Encontramos ya los para qué? Veamos. Esta pregunta obviamente no es una pregunta fácil. No es una pregunta superficial. Es una pregunta que aparece en el silencio. Muchas veces después de los 30 o después de los 40 o incluso más adelante. Cuando ya has vivido lo suficiente como para darte cuenta de algo inquietante. Que cumplir metas no siempre llena el alma. Hay personas que lo tienen todo: trabajo, estabilidad, familia, rutina, y aún así, por dentro sienten un vacío difícil de explicar. Siguen funcionando, pero ya no sienten dirección. Siguen viviendo, pero no encuentran un sentido a esa vida. Y entonces en su interior aparece una voz casi a manera de susurro, que seguro ustedes y yo la hemos escuchado en algún momento, que nos dice: ¿esto es todo? ¿Para esto era la vida? ¿Qué sigue ahora? Hoy no vamos a evitar estas preguntas incómodas. Vamos a mirarlas de frente, porque esa pregunta no es un error, no es debilidad, es una señal de que algo dentro de ti está despertando. Una vez más, bienvenidos a Frecuencia Infinita, el eco que nace de tu interior. Vamos a comenzar con una verdad bastante clara. El ser humano no solo necesita vivir, necesita sentir que su vida tiene sentido. La neuropsicología lo confirma. Nuestro cerebro no está diseñado únicamente para sobrevivir. Está diseñado para encontrar propósito. Es lo que veíamos en un podcast anterior, el para qué de nuestra vida. Cuando una persona siente que su vida no tiene dirección, el sistema emocional comienza a deteriorarse. Aparece el cansancio, la apatía, la desmotivación. No porque la persona sea débil, sino porque está desconectada de algo fundamental: el sentido. Y aquí viene algo sumamente importante en cada una de nuestras vidas. Durante años nos enseñaron que el propósito de la vida era estudiar, trabajar, producir, tener estabilidad y lograr cierto nivel de éxito en tu vida. Pero nadie nos dijo lo que pasaba después. Nadie nos explicó que una vez que alcanzas esas metas o esos objetivos, puede aparecer el vacío. Porque el éxito no es lo mismo que el sentido. Puedes tener estabilidad y sentirte perdido. Puedes tener ingresos y sentirte vacío. Puedes tener una vida correcta y aún así preguntarte: ¿para qué sigo vivo? Ahora, pongamos atención a algo interesante. El propósito no es algo que encuentras afuera. No está en un trabajo, no está en una meta, no está en el dinero. El propósito es algo que se construye desde adentro y se sostiene en 3 pilares fundamentales. Por eso, amigos y amigas, es importante que nosotros tengamos un propósito de vida. Y si podemos tener más de uno, que mejor. Porque, como bien lo dice la psicología y todos los análisis realizados en lo que es la mente humana y comportamiento humano, muchas veces los seres humanos, cuando llegan a alcanzar sus metas, llegan a sentir ese vacío. Y una vida vacía, pues simplemente no va a ser una vida agradable. Y nadie quiere vivir una vida vacía. Ojo, que una vida con propósito
no siempre quiere decir una vida dentro de los esquemas que nos enseñaron. Por ejemplo, una familia, esposa, hijos, trabajo, casa, mascotas y cosas parecidas. Al menos con los contextos actuales de la sociedad, muchas veces hombres y mujeres deciden vivir solos, por situaciones a lo mejor de fracaso en sus relaciones o por decisión de vida propia. Pero el vivir solo no implica tampoco tener una vida vacía. O el vivir acompañado tampoco implica de que van a tener o vamos a tener una vida llena. Es por eso que es importante centrarnos en estos pilares. ¿Cuáles son? El primer pilar nos dice que es el significado. El significado responde a una pregunta básica. ¿Mi vida importa? ¿Qué dicen ustedes? Les leo en el comentario. No en términos de reconocimiento, sino en términos de impacto. Todos necesitamos sentir que nuestra existencia tiene algún valor, y creo que todos lo sentimos, ¿no? Que lo que hacemos, aunque sea pequeño, tiene sentido para alguien. Y que mejor que ese alguien seas tú mismo. A veces el propósito no está en grandes logros, está en cosas simples. Ejemplo, acompañar a alguien, escuchar, apoyar, guiar o simplemente cuidar. Hay personas que creen que no tienen propósito, pero en realidad ya lo están viviendo sin darse cuenta. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor somos bastante buenos para escuchar o para tratar de guiar? O al menos tenemos una plática interesante que a la gente le atrae y que algo de bueno sacan de las pláticas que puedan tener con nosotros. ¿Cuántos a lo mejor tenemos esa capacidad de cuidar niños, ancianitos, a nuestros propios hijos? Todo eso ya es algo bastante interesante, ya es algo que se puede llamar propósito de nuestra vida. Y como les dije hace un momento, qué mejor si tenemos más de un propósito. Eso va a hacer que nuestra vida sea muy llena. Avanzando, nos vemos con el segundo pilar. ¿Cuál es este segundo pilar? La dirección. El sentido necesita dirección. No basta con existir. Necesitamos sentir que vamos hacia algo. No necesariamente algo grande, pero sí algo coherente con lo que somos. El problema es que muchas personas viven en piloto automático. Se levantan, trabajan, cumplen, pero no avanzan hacia algo que realmente les represente. Y eso desgasta el alma. En esta situación, cuando no tenemos una dirección clara, surgen varias preguntas. Entre ellas una de las principales. ¿Qué debería hacer? O mejor dicho, esa no debería ser la pregunta. La pregunta debería ser, ¿qué tiene sentido para mí en esta etapa de la vida? Es mucho mejor, ¿verdad? Porque es fácil ante las situaciones que vivamos decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué debo hacer? Dígame qué hago. O ir por la vida diciendo, bueno, dígame qué hago. Guíeme, cuídeme, apóyeme. Porque cuando yo me pregunto en cambio, ¿qué tiene sentido hacer para mí en esta etapa de mi vida? Ante lo que esté sucediendo en tu vida, en este momento, es simplemente coger responsabilidad. ¿De qué tiene sentido para mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para mejorar o para avanzar un poco más dentro de la etapa de vida que estoy en este momento? Porque recuerden bien, no es lo mismo la niñez que la adolescencia, que los primeros años de juventud, la adultez, la vejez. Son etapas diferentes. E incluso dentro de una misma etapa, como por ejemplo la adultez, vamos a vivir varias etapas que también son fuertes. Digamos, la pérdida de un familiar querido, adquirir un compromiso de vida como un matrimonio, perder ese compromiso de vida. Todo eso son etapas y ahí la pregunta no debe de ser ¿qué debo hacer ahora? No, sino ¿qué tiene sentido para mí en esta etapa de la vida? Ante el duelo, ¿qué tiene sentido? ¿Qué debo de hacer? Ante la pérdida, ante el rechazo, ante la traición, ante los dolores de la vida, ¿qué tiene sentido para mí en esta etapa de la vida?
No podemos centrarnos en el pasado. Tampoco podemos imaginar el futuro. Porque el pasado ya pasó, no lo podemos corregir y el futuro es incierto. Lo que tenemos es el presente. Y es en esa etapa en la que debemos de centrarnos. Por eso hay que tener muy claro nuestra dirección. Y un tercer pilar que nos sugiere la psicología es la trascendencia. Este es el más profundo. El ser humano necesita sentir que su vida va más allá de sí mismo. Que no todo termina en lo material. Que hay algo más grande. Se puede llamarlo la fe, el propósito espiritual o una misión. Pero cuando una persona conecta con algo que trasciende su vida, cambia. Porque deja de vivir solo para sobrevivir y comienza a vivir para significar. Ahora les propongo hacer algo muy interesante. En este momento, no se necesita mayor cosa, ni tampoco que se responda en voz alta. Solamente escuche su respuesta. Escucha tu respuesta. Pregúntate, ¿qué parte de mi vida ya no tiene sentido? Ahora, ¿qué parte de mí ha estado en silencio esperando ser escuchada? Y ahora la más importante. Si no tuviera miedo, ¿qué cambiaría en mi vida? A veces no es que la vida no tenga propósito. Es que seguimos aferrados a una versión de nosotros que ya terminó. Y eso duele, claro que duele. Porque implica soltar. Pero también implica liberarse. Estas 3 etapas, sin duda alguna, van a hacer que nosotros tengamos un mejor significado, una mejor vida como tal. Y que obviamente podamos respondernos de que si nuestra vida tiene o no tiene sentido. Estos 3 pilares pueden ayudarnos a respondernos la pregunta de ¿para qué sigo vivo? No se olviden. Los 3 pilares del significado, la dirección y la trascendencia. Esos 3 pilares juntos van a hacer que la pregunta, ¿para qué sigo vivo?, empiece a tener no una respuesta, sino varias respuestas como tal. La pregunta ¿para qué sigo vivo? No es una señal de vacío, es una señal de transición. Es el momento en que la vida te está diciendo, es hora de redefinir quién eres y hacia dónde vas. No necesitas tener las respuestas hoy, pero sí necesitas comenzar a hacer las preguntas correctas. Tu propósito no está perdido, está esperando ser reconstruido. Desde tu historia, desde tus heridas, desde lo que has vivido. Porque incluso lo que te dolió puede convertirse en dirección. Recordemos siempre lo siguiente. No estamos aquí solo para existir. Estamos aquí para significar algo. Aunque sea para una persona, aunque sea en silencio, aunque nadie nos aplauda, estamos aquí para significar algo. Si hoy este capítulo del podcast resonó con ustedes, no lo ignoren. Compártanlo, únanse al canal, contáctense con nosotros mediante nuestras redes sociales y juntos vamos creciendo en este interesante mundo de conocer un poco más nuestra espiritualidad, de conocer un poco más nuestro interior, de conocer esa frecuencia infinita que simplemente es el eco que nace de nuestro interior. Así que compartan el podcast, busquen nuevas preguntas, busquen nuevas respuestas a esta interrogante de la noche y desen un permiso para comenzar a vivir, pero con intención. Gracias por estar aquí en Frecuencia Infinita, el eco que nace de tu interior, y nos escucharemos en el próximo podcast. Así que hasta entonces, no huyan de la pregunta de la noche, abrácenla, porque dentro de ella puede estar el inicio de una nueva vida. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.